Ahora continuamos con la segunda parte de la clase de función hepatobiliar y vamos a hablar de las pruebas que permiten detectar disminución de la funcionalidad hepática. Esas alteraciones que llevan a esa disminución de la capacidad funcional del hígado pueden ser el daño hepatocelular crónico, la atrofia hepática y la fibrosis hepática. Las pruebas laboratoriales que nos van a ayudar a magnificar ese grado de alteración hepática son el amoníaco sérico, las proteínas totales y albúmina, la glucosa, colesterol y triglicéridos y factores de la coagulación. Empezamos con los ácidos biliares. Ellos se forman en el hígado, se acumulan en la vejiga, pero tienen actividad digestiva a nivel intestinal, en donde emulsionan las grasas. La función en sí de los ácidos biliares va a depender de la integridad de la circulación enterohepática. Pero antes de pasar a las alteraciones que llevan en esa función, vamos a recordar un poquitito el metabolismo o la formación de los ácidos biliares. Ellos se forman por la degradación del colesterol en ácido cólico y ácido queno-desoxicólico, que reciben el nombre de ácidos biliares primarios. Luego sufren un proceso enzimático debido a la acción de bacterias que se encuentran en el intestino, y ahí se denominan ácidos biliares secundarios, que son el ácido desoxicólico y el ácido litocólico. Ambos sufren un proceso de conjugación con aminoácidos como la glicina y la taurina, en donde con esa conjugación tienen la característica físico-química de formar micelas, favoreciendo la absorción de grasas a nivel intestinal. Antes de ese proceso de conjugación, ellas tienen características de ser sales anfipáticas. Ahora, ¿cómo nosotros interpretamos esas alteraciones en el metabolismo de los ácidos biliares? Porque nos permiten evidenciar la integridad de la circulación enterohepática. También nos permiten reconocer la presencia de anastomosis portosistémicas congénitas, identificar cuadros de hepatitis o cirrosis antes que aparezca la ictericia, y también vigilar o controlar la evolución de un paciente con enfermedad hepática una vez que ya se instauró una terapia para ese animal. Una acotación: en el caso de los equinos, hay que descartar primero una hiperbilirrubinemia que se presenta en animales que están con ayunas antes de llegar al diagnóstico de una afección hepática, considerando que estos animales no tienen vesícula biliar. El shunt portosistémico es una alteración que nos permite también detectar con la variación de las concentraciones séricas de los ácidos biliares. En el shunt portosistémico hay una persistencia venosa que solamente ocurre dentro de la vida intrauterina, y esas persistencias venosas permiten una recirculación de ciertas toxinas que llegan al hígado. Algunos pacientes tienen derivaciones portosistémicas simples y otros presentan derivaciones portosistémicas múltiples. Desde el punto de vista de la interpretación de los hallazgos que podemos ver en los pacientes, vamos primero a recordar los valores de referencia. Ahora vamos a hablar de caninos y felinos. En caninos, con pacientes en ayuna de 12 horas, las concentraciones deben ser inferiores a 30 micromoles litro. 2 horas después de la alimentación debe ser menor a 50 micromoles litro. En el caso de los gatos, también con 12 horas de ayuno, las concentraciones deben ser menores a 25 micromoles litro, y postprandial menos de 30 micromoles litro. Si nosotros solicitamos esta determinación en el laboratorio es porque queremos evaluar la masa funcional hepática. Si estos valores de referencia que mencionamos antes se encuentran elevados, es porque estamos ante un cuadro de una hepatopatía que aún no cursa con ictericia. También puede estar asociado a la presencia de toxinas que están circulando a nivel sistémico, o enfermedades infecciosas, o enfermedades inflamatorias y cuadros de obstrucción del árbol biliar. ¿Cómo está relacionado con la circulación enterohepática? Puede haber una enfermedad infiltrativa intestinal que determine la elevación sérica de los ácidos biliares. También se puede asociar ese aumento a un daño hepático secundario.
En cuadros de hipoplasia, atrofia e inflamación hepática grave también aumentan los ácidos biliares, así como en el Shunt portosistémico. Habíamos hablado de enfermedades inflamatorias y también en casos de neoplasias hay un aumento de estas sustancias. Y por último, también puede haber una falla en la reabsorción de los ácidos biliares, pero a nivel intestinal, sin que aún se manifiesten los signos clínicos de una hepatopatía en ese paciente. En estas situaciones nosotros vamos a encontrar un aumento de las concentraciones séricas de los ácidos biliares. Ahora, hay otras sustancias que provienen del metabolismo proteico que nos determinan o nos ayudan al diagnóstico de alteraciones funcionales del hígado. Y en este caso vamos a hablar del amoníaco sérico. Este amoníaco sérico nos permite la confirmación de un trastorno metabólico que se llama encefalopatía hepática. Esta encefalopatía hepática puede ser secundaria a anormalidades vasculares congénitas, pero en ese caso nosotros vamos a observar también un aumento de los ácidos biliares. En otros casos, el amoníaco sérico está asociado a una pérdida de la masa parenquimatosa hepática secundaria a una hepatitis crónica. Y ahí a la par del amoníaco sérico alterado vamos a encontrar también un aumento de los ácidos biliares. Otras veces puede haber una deficiencia o una alteración metabólica enzimática en el ciclo de la urea, que es la que se encarga de la degradación de las, vamos a decir, desde las proteínas que se ingieren en la dieta hasta la excreción de la urea a través de los riñones. En estos casos, las concentraciones séricas de los ácidos biliares van a estar dentro del rango de referencia. Pero el valor diagnóstico de las determinaciones de amoníaco sérico en el paciente van a permitir un diagnóstico de una encefalopatía hepática. Entonces, este amoníaco, como para ir recordando su origen y su metabolismo, proviene de la degradación de las proteínas que ingerimos con los alimentos. Estas proteínas sufren procesos enzimáticos en donde se van degradando en sus compuestos más pequeños, que son los aminoácidos. Estos aminoácidos sufren un proceso de degradación en donde se forma amoníaco, y este amoníaco se detoxifica o se degrada a urea dentro del hígado, y esta urea es excretada por los riñones con la orina. Eso sería más o menos el metabolismo de lo que serían los compuestos que tienen nitrógeno en su estructura química. El amoníaco es una sustancia muy particular que a veces es muy difícil de detectar con las técnicas laboratoriales de rutina porque se metaboliza muy rápido. Entonces hay ciertos requisitos que debemos considerar a la hora de la toma de muestra. Primero, que este amoníaco, al ser degradado rápidamente, debe ser almacenado procesado en un tiempo no mayor a 72 horas después de la toma de muestra. Otra consideración es que la muestra debe ser conservada en tubos que tengan EDTA. Inmediatamente después de la extracción y colocación de la muestra de sangre con los tubos con EDTA, se tiene que centrifugar y separar ese plasma, y ese plasma se debe congelar. Pero otra vez recalcar que la muestra no es válida en un periodo superior a 72 horas posteriores a la toma de muestra. Valores de referencia del amoníaco sérico: en perros tenemos de 25 a 70 micromoles litro y en gatos de 60 a 100 micromoles litro. El amoníaco nos sirve para poder interpretar la aparición de hepatopatías o alteraciones metabólicas en los pacientes. Si estos valores de referencia están aumentados con respecto al valor de referencia, estamos ante una alteración hepática o una alteración en la circulación hepática, que es el Shunt portosistémico. Y también tenemos alteraciones metabólicas, que es la hiperamonemia primaria. Otras veces encontramos también un amoníaco sérico elevado, pero esos aumentos se deben a causas preanalíticas, en donde no hablamos de una alteración patológica en el paciente, sino hablamos de condiciones
fisiológicas que hacen que esa sustancia aumente. Por ejemplo, el ejercicio o una alimentación rica en proteínas, que lleva a un catabolismo más acelerado y la formación de amoníaco. También puede ser que las muestras estén mal acondicionadas. También puede ser que el animal haya ingerido medicamentos del tipo de las tetraciclinas o diuréticos mercuriales que aumentan las concentraciones séricas de amoníaco en el paciente. Si encontramos disminuido con relación al valor de referencia, es que estamos ante la presencia de una falla renal que puede ser aguda o crónica. Otras determinaciones que nos ayudan también a determinar la disminución de la masa funcional hepática son las proteínas totales. Estas proteínas totales, desde el punto de vista químico, son glicoproteínas. El valor de referencia va a ir relacionándose entre 5.5 a 9 gramos decilitros. Como les había comentado recién, son de características glicoproteicas y aquí tenemos a la albúmina y a las globulinas como componentes de las fracciones proteicas que se encuentran disueltas en el plasma. Entre ellas, la albúmina corresponde al 60% de las proteínas que están circulando a nivel plasmático. Desde el punto de vista laboratorial, nosotros hacemos un cálculo en donde estimamos la relación matemática entre la concentración de albúminas y globulinas que están circulando en el plasma, que ayuda al clínico a poder estimar o valorar el grado de alteración que tiene el paciente. Estas proteínas totales, desde el punto de vista clínico, nos ayuda a evaluar el estado nutricional del paciente, ya que las concentraciones séricas de las proteínas totales también dependen de la ingestión de proteínas con los alimentos. También estas proteínas totales están alteradas cuando hay una enfermedad orgánica grave y en esa enfermedad hay pérdida de proteínas a nivel intestinal, renal o inclusive falla en la síntesis a nivel hepático. Si estos valores de referencia están aumentados, no son valores de referencia, los valores están relacionados al valor de referencia, puede ser que hayan procesos inflamatorios agudos, puede ser que haya estímulos antigénicos o la presencia de ciertos tumores. En el caso de infecciones crónicas, también vamos a encontrar aumentadas las fracciones de proteína y también en procesos autoinmunes. Una cosa que les quiero recalcar, que las proteínas totales o las fracciones de globulina otra vez se vuelven a clasificar desde el punto de vista estructural en alfa globulinas, beta globulinas y gamma globulinas, en donde las alfa globulinas están relacionadas a procesos inflamatorios agudos. Las beta globulinas a estímulos antigénicos, inclusive son marcadores tumorales en algunos casos. Y las gamma globulinas están asociadas a la presencia de infecciones de carácter crónico o enfermedades autoinmunes. Si encontramos en el paciente un valor menor al valor de referencia, es porque nosotros estamos ante un proceso en donde el hígado no tiene la capacidad de sintetizar suficiente proteína de acuerdo a las demandas del paciente. O hay una pérdida de proteínas que puede ser a nivel renal, a nivel intestinal o a nivel nutritivo. También es fisiológico en animales jóvenes la disminución o los valores inferiores al valor de referencia. Otra de las fracciones proteicas importantísimas para la regulación de la presión coloidosmótica del plasma es la determinación de la albúmina. El valor de referencia para la gran mayoría de las especies oscila entre 2.6 a 4.8 gramos decilitros. Si estos valores se encuentran por encima del valor de referencia en un paciente, esta causa está relacionada a la deshidratación como un marcador del equilibrio hidroelectrolítico en el paciente. Un aumento de albúmina es indicativo de ese trastorno. En cambio, si estos valores están por debajo del valor de referencia, podemos encontrar que el paciente está con insuficiencia hepática crónica, insuficiencia renal, que son causas de
falla en la síntesis de albúmina o pérdida de albúmina a nivel renal. En hembras gestantes está disminuida la concentración de albúmina. En animales caquéticos, aquellos que no tienen un aporte suficiente de proteínas que permitan la síntesis hepática de albúmina. En síndromes de mala absorción que ocurre a nivel intestinal y también por la pérdida de sustancias proteicas en pacientes que tienen quemaduras extensas o quemaduras de tercer grado. Estas son las causas clínicas de la disminución de albúmina. Y esta es la causa clínica del aumento de la concentración sérica de albúmina, para que lo tengan en cuenta. La siguiente sustancia que vamos a ver como marcador de la disminución de la masa funcional hepática es la glucosa. La glucosa se almacena en el hígado, es un indicativo cuando los niveles de glucosa están disminuidos de una elevada pérdida de la masa funcional hepática. También con las alteraciones o las variaciones en las concentraciones séricas de glucosa, también podemos estimar el equilibrio de la glucosa en el organismo o interpretar esos desbalances en el equilibrio de la glucosa en el organismo. Si encontramos un paciente con una concentración baja de glucosa en sangre, estamos con una hipoglicemia o hipoglucemia asociada a una disminución de las reservas de glucógeno a nivel hepático. O también puede ser por una actividad elevada de la insulina, que se refiere al clearance de insulina en el paciente, o por un proceso en donde hay un aumento en la gluconeogénesis en el paciente. Las otras sustancias que también se sintetizan en el hígado y tienen funciones metabólicas para el transporte de sustancias son el colesterol y los lípidos. Estas sustancias de característica lipídica se metabolizan de los ácidos grasos, el triacilglicerol, el colesterol y los kilomicrones a través de la circulación enterohepática. Cuando hay una obstrucción de la circulación enterohepática, hay un fenómeno que le llamamos coléstasis, y también cuando hay disminución de la funcionalidad hepática, hay variaciones de los valores de referencia de estos parámetros bioquímicos. También en el paciente que tiene alteraciones en la circulación o en el metabolismo de los lípidos, puede haber incremento en las concentraciones sanguíneas de colesterol y otros lípidos. Habíamos hablado de que los factores de coagulación intervienen en el proceso de tener una hemorragia cuando estábamos viendo en la parte de hematología. Pero desde el punto de vista de la función hepática, los factores de la coagulación son también marcadores de la capacidad de síntesis del hígado. Recordemos que estas sustancias proteicas se sintetizan en el hígado y la falla o la disminución de las concentraciones séricas de los factores de la coagulación se presentan en animales que tienen cirrosis. O también puede estar disminuida la actividad de los factores de la coagulación, no es de la actividad, de la cantidad de factores de la coagulación en casos de hepatopatías por consumo. Otras veces los factores 2, 7, 9 y 10, que son dependientes de vitamina K, se disminuyen su actividad cuando hay insuficiente secreción de bilis en casos de coléstasis. Entonces no hay una buena absorción a nivel hepático e intestinal, entonces disminuye la actividad de los factores de la coagulación. En otros casos, la disminución de la protrombina también está asociada a una enfermedad hepática crónica en donde los tiempos de sangrado y el tiempo de protrombina se encuentran elevados, haciendo que el paciente tenga mayor tiempo de sangrado en esas situaciones. Otras veces necesitamos complementar estos análisis con otras pruebas laboratoriales que nos pueden ayudar a tener un panorama general de la situación del paciente. Estas pruebas complementarias nos ayudan, como les había dicho, a tener más información.
Una de ellas que es muy importante es el hemograma. En el hemograma de un paciente con afección hepática crónica podemos encontrar una anemia no regenerativa. Entonces tenemos una anemia no regenerativa, pero las características de esta anemia no regenerativa es observar la presencia de microcitos y acantocitos, que son variaciones de la forma y del tamaño de los eritrocitos. Y también en pacientes que tengan un cuadro de inflamación o infección a nivel hepático, vamos a encontrar un leucograma inflamatorio, donde vamos a tener leucocitosis y neutrofilia como células marcadoras de ese cuadro de inflamación. Entonces un hemograma no nos va a decir a ciencia cierta que es un problema hepático, pero nos va a indicar el proceso general que ocurre en el individuo ante una afección hepática. Si solicitamos un análisis de orina, también podemos obtener datos que nos indiquen la presencia de un problema a nivel del hígado. Aquí, por ejemplo, un aumento de pigmentos como la bilirrubina se va a expresar en una reacción química colorimétrica dentro del urianálisis que se llama bilirrubinuria, y esto es indicativo de una afección hepática. Cuando se sobrepasa la capacidad de captación, conjugación y excreción del hígado, la bilirrubina o el exceso de bilirrubina se excreta a través de la orina. También en animales que tienen un cuadro de hiperbilirrubinemia con diferentes grados de ictericia, en el urianálisis se van a observar cristales o precipitaciones minerales en donde se forman cristales de bilirrubina. Entonces, el urianálisis o el examen de orina es otro indicativo indirecto que nos da datos de una afección hepática en un paciente. Podemos realizar pruebas mucho más específicas, pero a veces más costosas, como un citodiagnóstico o una histopatología. En estas situaciones podemos reconocer cambios celulares como degeneraciones grasas en pacientes que tengan lipidosis hepática. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de estas pruebas diagnósticos? Primero, que la ventaja sería que ya tenemos un panorama general de la situación a nivel del órgano. Se observan las variaciones celulares en el órgano. Pero desde el punto de vista técnico, la toma de muestra es mucho más difícil o más costosa, ya que nosotros tenemos que tener un animal en sedación o una anestesia para la biopsia y la extracción de muestras para una histopatología. Otro problema, el hígado, al ser un órgano de un tamaño considerable, puede tener solamente alteraciones focales que no son extendidas en toda la extensión del órgano, valga la redundancia. Entonces, en el momento de la toma de muestras se pueden extraer porciones sanas o sin alteraciones del paciente, dando un resultado que nosotros diríamos un falso negativo a una afección hepática. Otro problema, la histopatología requiere la extracción de una buena porción o un volumen mayor de muestras de tejido, haciendo que sea más invasiva la extracción de la muestra y el proceso de recuperación del paciente un poco más lento en relación a las tomas de muestra. Fíjense, ¿cuáles podrían ser los hallazgos laboratoriales en la bioquímica clínica que se observan en pacientes que tienen daño hepático? Vamos a encontrar alteraciones o aumento de las concentraciones séricas de estas enzimas, que son la ALT, la AST, la glutamato deshidrogenasa y la sorbitol. El aumento de estas actividades séricas hablan de daño hepatocelular. El aumento de la ALT y la gamma GT son indicativos de coléstasis e hiperplasia biliar. El aumento de bilirrubina o una hiperbilirrubinemia habla de coléstasis y también puede hablar de disminución de la masa funcional hepática. Y estas alteraciones en la masa funcional hepática son disminución en la captación, conjugación de la bilirrubina dentro del hígado y la excreción a través de las vías biliares. Vamos a hablar un poquitito de la albúmina y las proteínas. Disminución de la masa funcional hepática es la característica que hace que disminuyan las concentraciones séricas, y esto se debe a una falla o una deficiencia en la síntesis de estas sustancias.
Acá es un aumento de la lipemia. Entonces hay una disminución de la masa funcional hepática por una disminución del clearance de lipoproteínas a nivel plasmático. Aumento de colesterol es por una coléstasis, y eso también puede ser debido a un aumento en la síntesis de colesterol o una disminución de la depuración de lipoproteínas. En el caso de la hiperamonemia o aumento de la concentración de amonio es por una disminución de la masa funcional hepática y por una falla en el ciclo de la urea. Con la glucosa pasa lo siguiente: una hipoglucemia es indicativo de una disminución de la masa funcional hepática, o también puede ser por una disminución de glucógeno a nivel hepático o un aumento de la gluconeogénesis o una actividad excesiva de la insulina a través de su clearance o tasa de depuración plasmática. En cuanto al urianálisis y el hemograma, los signos que nos pueden ayudar a asociar el daño hepático en esas alteraciones laboratoriales son bilirrubinuria y cristales de bilirrubina. Y eso habla de una inadecuada excreción a nivel hepático. La presencia de cristales de urato que vamos a ver en las clases de función renal es debido a una disminución de la masa funcional hepática y un trastorno en la conversión de ácido úrico a lantoína. Si encontramos alteradas pruebas de la coagulación como el tiempo de tromboplastina parcial activada o el tiempo de protrombina, son debido a coléstasis o disminución de la masa funcional hepática que se observa en situaciones en donde hay disminución de la síntesis de factores de la coagulación. En el hemograma podemos encontrar algunas señales que nos indiquen alteración hepática. La presencia de codocitos es debido a la alteración o la disminución del metabolismo hepático. La presencia de anemia también vamos a encontrar en alteración del metabolismo de las proteínas. El leucograma inflamatorio habla de, como su nombre lo dice, una injuria hepatocelular o una inflamación. Y la presencia de microcitos es asociado a una disminución de la masa funcional hepática y también por una disminución de una proteína que se llama transferrina, que permite la formación, la diferenciación y la maduración de los eritrocitos adultos. Fíjense, entonces tenemos alteraciones en el urianálisis o en la orina, indicativo de daño hepático, alteraciones en los factores de la coagulación que también nos pueden contar problemas hepáticos, y en el hemograma indirectamente por la observación de ciertos tipos de células o el aumento del recuento de leucocitos podemos también hacer una indicación de problemas hepáticos en el paciente. Pero para hacer estas interpretaciones siempre debemos explorar al paciente, manejar la historia clínica y todos los datos de la semiología para poder llegar al diagnóstico definitivo de estas afecciones. Entonces, ¿cuáles podrían ser las limitaciones de todas estas pruebas que nosotros podríamos realizar en un paciente? Primero, las variaciones interespecies, de acuerdo al metabolismo y las características fisiológicas de cada una de esas especies. Otra situación es la gran capacidad de reserva del hígado, ya que la gran mayoría de los signos clínicos de las afecciones hepáticas tardan más tiempo en manifestarse y aparecen solamente cuando el daño a nivel hepatocelular es mucho más extenso. Otras situaciones que también nos impiden llegar a un diagnóstico definitivo de este tipo de afecciones es que algunos metabolitos o algunas sustancias no son tan específicas de daño hepático. En el caso de la fosfatasa alcalina, la AST o el amoníaco, que tienen una vida media muy corta, a veces no nos permiten una detección rápida o una detección certera de afecciones hepáticas. Es por eso que cuando hacemos determinaciones de la función hepática, como mínimo usamos 2 sustancias para poder comparar si hay o no variaciones que permitan determinar si hay daño hepático. Esas son las situaciones que desde el punto de vista clínico y laboratorial debemos enfrentar para hacer un diagnóstico
presuntivo o un diagnóstico definitivo de este tipo de afecciones. Y bueno, llegamos hasta aquí con la clase de función hepatobiliar. Espero que les haya sido de utilidad y nos vemos.